En esta lección analizaremos qué es la alfabetización y por qué es importante. Identificaremos formas tempranas de apoyo en el hogar para promover la preparación escolar. Hoy nos centraremos en el lenguaje, la comunicación y la alfabetización emergente. Discutiremos qué papel juegan en la preparación escolar. Veamos, ¿cómo son y qué son el lenguaje y la alfabetización? El lenguaje y la alfabetización son dos habilidades diferentes, pero están estrechamente relacionadas. El lenguaje es una forma de comunicación, es compartir pensamientos, sentimientos o ideas entre dos o más personas. Hay que recordar que los niños nacen listos para aprender, son seres naturalmente curiosos que están motivados para dar sentido al mundo que los rodea. Las relaciones y las experiencias de un niño durante los primeros años influyen enormemente en cómo crece su cerebro. Ellos aprenden a través de sus experiencias cotidianas con las personas que aman y en las que confían, cuando el aprendizaje es divertido. Conforme avanzan en su desarrollo y aprenden a hablar, ellos construyen frases y oraciones cada vez más completas y complejas, incorporan más palabras a su léxico y logran apropiarse de las formas y normas de construcción sintáctica en los distintos contextos de uso del habla, como son conversaciones con la familia sobre un suceso importante, o también en un grupo cultural, usan el lenguaje de esa cultura en las actividades y relaciones en las que se involucran. Otra manera es con las personas con quienes conviven cotidianamente. Ellas tienen altas expectativas de que aprendan el lenguaje que usan y lo retroalimentan para entenderse y los apoyan a comunicarse. También es cuando participan en diversos eventos comunicativos en que hablan de sus experiencias, cuando escuchan o atienden a otros lo que dicen. También así aprenden a interactuar y se dan cuenta de que el lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales como sociales. Por otro lado, la alfabetización es la capacidad de leer y observar, de escribir, de diseñar, de hablar y de escuchar de forma tal que nos permita comunicarnos eficazmente y darle sentido al mundo, a un mundo que los rodea. El lenguaje receptivo y expresivo son dos habilidades lingüísticas que se desarrollan desde la infancia. La principal diferencia entre el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo es que el lenguaje receptivo es la capacidad de comprender palabras y gestos, mientras que el lenguaje expresivo es la capacidad de expresar pensamientos mediante palabras u oraciones. El lenguaje receptivo es la capacidad de entender el idioma. Las habilidades del lenguaje receptivo incluyen comprender y responder al lenguaje hablado y las palabras escritas. No obstante, el lenguaje receptivo no solo se ocupa de las habilidades de vocabulario, sino que también trata de comprender los gestos, interpretar la diferencia entre preguntas y declaraciones e instrucciones y comprender con precisión algunos conceptos gramaticales. Es también la capacidad de seguir instrucciones, comprender historias, señalar objetos y obtener información a través de información visual y auditiva. Esos son algunos ejemplos de habilidades del lenguaje receptivo. También las habilidades receptivas son las primeras habilidades lingüísticas que desarrolla un niño. Los niños comienzan a aprender habilidades lingüísticas desde su nacimiento cuando reconocen y responden las voces y sonidos familiares. Los niños con trastornos del lenguaje receptivo muchas veces tienen dificultades para comprender las instrucciones y pueden en ocasiones no responder adecuadamente. La incapacidad para comprender el lenguaje también puede ocasionar problemas de comportamiento. Sin embargo, las habilidades del lenguaje receptivos son relativamente fáciles para desarrollar, incluso para niños con trastornos del lenguaje, y esto se debe a que los niños no tienen que recordar palabras, sino solamente tienen que responder con gestos. Por otra parte, el lenguaje expresivo es la capacidad de comunicarse. Es la capacidad de expresar los pensamientos, las ideas, los deseos y las necesidades de ellos mismos. Identificar y etiquetar los objetos en un entorno
también como juntar palabras para formar una oración, describir eventos y acciones o responder a las preguntas. El lenguaje expresivo no solo trata el uso apropiado del lenguaje, sino que también incluye la incorporación de expresiones faciales y gestos. La escritura también se considera una habilidad del lenguaje expresivo. Es fácil reconocer el desarrollo del lenguaje expresivo cuando un bebé comienza a arrullar al escuchar una voz familiar. Está comenzando a usar sus habilidades de lenguaje expresivo. Sin embargo, las habilidades del lenguaje expresivo solo comienzan a desarrollarse una vez que un niño comienza a desarrollar las habilidades receptivas. Cuando un niño comienza a hablar, sus habilidades de lenguaje receptivo están mucho más desarrolladas que sus habilidades de lenguaje expresivo. Además, las habilidades de lenguaje expresivo son más difíciles de desarrollar que las habilidades receptivas, porque un niño tiene que recordar la palabra o palabras relevantes que quiere comunicar para poder expresarlas. Muchas veces los niños que sufren dificultades de lenguaje expresivo a menudo indican un problema de comportamiento. Por eso es importante observar su comportamiento, hablar con el niño, observar mientras jugamos cuál es el problema del niño, si lo tiene o no lo tiene, y aumentar su vocabulario, hablando claramente con nuestros hijos. Leer y compartir historias con los niños pequeños son probablemente las formas más probadas en que los adultos pueden nutrir un viaje a la alfabetización. Los niños están fascinados por cómo se ven y se sienten los libros. Lo ven fácil y es fácil manejarlos o leerlos y quieren hacer lo mismo. Cuando su niño pequeño lo ve leyendo a usted, comienza a aprender que un libro es para leer, no para romperlo, tirarlo o comérselo. Antes de cumplir 3 años, puede incluso recoger uno o pretender leer, una señal importante que está empezando a saber para qué sirve ese libro. Para cuando el niño tiene 4 años, la mayoría ha comenzado a comprender que las palabras impresas tienen significado. A los 5, la mayoría comenzará a saber que no solo la historia, sino las palabras impresas van de izquierda a derecha. Al final del jardín de infantes o a principios de primer grado, es posible que su hijo quiera leer solo. Déjelo, dele la oportunidad, pero asegúrese de que él quiera hacerlo. Leer debería de ser algo que esté orgulloso y ansioso por hacer, y no que sea una obligación. Se está convirtiendo en un lector emergente. Un lector emergente es alguien que conoce algunas letras del alfabeto, que puede reconocer algunas palabras o letras de su medio ambiente. Hay una etapa en el proceso de alfabetización que llamamos lectura emergente, y este proceso es el momento que señalan letra por todos lados, que se paran por la calle cuando van y ven su letra de su nombre, que construyen letras con palitos, ¿verdad? O con algo que usted les proporciona. Aún no saben leer, pero empiezan ya a reconocer letras y a escribir su nombre. Como padre es importante apoyar los esfuerzos de su hijo de una manera positiva. También veamos que un lector emergente es cuando sabe algunas letras del alfabeto, entiende el sentido de la escritura, es decir, que escribir sirve para transmitir un mensaje. También cuando usa un garabato como primera forma de escribir, a esto se le llama escritura emergente. También pueden reconocer algunas palabras o letras escritas en su entorno, palabras como su nombre o el nombre de usted, el nombre de su papá, de sus hermanos, un señalamiento de tráfico o algo también. Una de las mejores maneras de apoyar el desarrollo de la lectura emergente hacia la lectura autónoma es la lectura compartida. ¿Cómo es esto? La lectura compartida es cuando leemos, modelamos la lectura con los dedos. Eso significa seguir las palabras con el dedo de izquierda a derecha a medida que se lee. A medida que su lector emergente comienza a leer, ellos también están aprendiendo a hacer lo mismo. Es también cuando anima a usted al niño a leer o a fingir que está leyendo. Esta lectura de la memoria es un buen ejercicio para practicar la narración de las historias de conciencia narrativa y a la vez para practicar cómo navegar por un libro. También podemos hablar de la historia. Cuando se acaba un libro,
Siempre asegúrese de hablar sobre lo que pasó en la historia o tal vez puede usted releer partes favoritas. Háblele acerca de las palabras interesantes o lo que le gustó al niño o los nuevos conceptos. Cuando usted lee con un lector emergente, usted está fomentando la lectura o la lectura simulada. Hable sobre esa historia, como le repito, hable sobre palabras interesantes. Hágale saber que usted está orgulloso de él, porque al compartir un libro con un niño, usted está compartiendo las alegrías y la emoción de leer. Escribir y leer van de la mano. A medida que su hijo aprende a leer, aprende a escribir o viceversa. Los avances en el dominio del lenguaje oral no dependen solo de la posibilidad de expresarse oralmente, sino también de la escucha. Aprender a escuchar ayuda a afianzar ideas y a comprender conceptos. Las capacidades del habla y escucha de los niños se fortalecen cuando tienen múltiples oportunidades de participar en situaciones en las que hacen uso de las palabras con diversas intenciones, como por ejemplo narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, incluyendo descripciones, lugares, expresiones, tiempo. Otra manera de fortalecer sus capacidades es conversar y dialogar con ellos. Esto implica comprensión, la emulación de preguntas precisas y respuestas coherentes, así como retroalimentación a lo que se dice, ya que de esta manera se proporciona el interés y el intercambio entre quienes participan y el desarrollo de la expresión. Explicar las ideas y el conocimiento que se tiene acerca de algo en particular son los pasos a seguir en el juego del experimento. Las opciones personales sobre el hecho natural, tema o problema, o si acaso es una práctica o implica razonamiento, búsqueda de expresiones, los acuerdos, los desacuerdos, etcétera, que se tienen con cada idea de unos de otros o las circunstancias que derivan a una experiencia. Esto todo en conjunto es lo que es un esfuerzo temprano para escribir. Recuerden, escribir y leer van de la mano. Hoy analizamos que el lenguaje y la alfabetización son dos habilidades diferentes, pero están estrechamente relacionadas. Vimos también el lenguaje receptivo, que generalmente se desarrolla antes que el lenguaje expresivo, lo que significa que los bebés y los niños pequeños pueden entender más de lo que pueden decir. Vimos también lo que fue el lenguaje expresivo, que es la capacidad de comunicarse con otros a través de gestos, hablar, escribir y también como una comunicación no verbal. Por otra parte, vimos que hay una etapa en el proceso de alfabetización que llamamos lectura emergente, que es el momento que señalan letras, sonidos. Aún no saben leer, pero empiezan ya a reconocer letras o a escribir su nombre. Y dijimos que un lector emergente es cuando sabe algunas letras del alfabeto. Leamos con nuestros hijos. Leer con su hijo en casa promueve la preparación escolar y apoya el aprendizaje. Recuerden, alfabetización temprana los lleva a ser lectores avanzados. Ahora entendemos cómo las habilidades de alfabetización y lenguaje apoyan a la preparación escolar. También aprendimos que existen diferentes formas en las que los padres pueden apoyar a sus hijos con experiencias tempranas de lenguaje y alfabetización. Fortalezcamos las habilidades de alfabetización y lenguaje, apoyando a los niños en las diferentes etapas de su desarrollo de una manera enriquecedora de su vocabulario, por medio de la lectura en voz alta. Inculquemos el hábito de una buena lectura. Eso es favorable para nuestros hijos.